Gracias por la invitación. Buenos días. Estábamos escuchando el reportaje y en el reportaje se repite parte de la plataforma que ha recorrido todo nuestro país, la plataforma, digamos, de protestas, la salida de la presidenta Dina Boluarte, el cierre inmediato del Congreso. Digamos, a lo largo de estos últimos 10 días, desde que se reactivaron las protestas, yo he tenido permanentemente gente que está en primera línea viendo lo que ocurre en las distintas regiones, sobre todo en el sur, y hay una especie de diagnóstico generalizado que muchas de las protestas están nutriéndose de la desinformación, sea por las redes sociales, sea por algunas radios locales. Parte de este discurso se ha incrustado, se ha asentado justamente porque, digamos, está desinformándose mucho. Pero claro, ¿a qué voy con esta reflexión o con esta introducción a la pregunta? A la impresión de que el gobierno no está cumpliendo una labor divulgativa en contrario de esa desinformación. Es decir, que la pelea por el discurso se está perdiendo porque ni siquiera se está dando desde el Ejecutivo. No sé si tienes la misma impresión o discrepas de esto. Bueno, desinformación hay y hay de todos lados. Circulan por las redes videos, informaciones, declaraciones, tanto de políticos y de personas, ciudadanos peruanas, pero también hay declaraciones de gente de otros países que validan o convalidan informaciones sobre distinto tipo de aspectos. El punto es que ninguna de esas afirmaciones o videos que circulan tienen corroboración. Se habla, por ejemplo, de no sé cuántos ponchos rojos, con no sé cuántos miles de balas Dundum que habrían entrado desde Bolivia, pero no he visto ni un solo poncho rojo detenido, ni una sola bala. Entonces se dicen cosas y es parte, digamos, de la disputa política, ¿no? Se inventan cosas. Acaba de sacarse un Twitter falso. El gobernador de Puno habría declarado que Puno se declara en república independiente y que convoca a una constituyente puneña para formalizar finalmente lo que dice, pero es falso. Sí. Entonces, esta desinformación está circulando y circula de todos lados y es parte de la lucha política. Ahora, me parece sorprendente que en la acción de las fuerzas del orden no haya habido, como lo hay de parte de los protestantes, filmaciones y videos, sabiendo, como se sabe, que toda lucha política, la argumentación y la comunicación son fundamentales. Sí. Estas prácticamente parecen no tener lugar en las fuerzas del orden, por un lado, y por otro lado, como tú mencionas, el gobierno está trincherado en un discurso que no comprende la realidad, un discurso muy autoritario, muy prepotente, soberbio en el estilo. Hemos visto al señor que ocupa la oficina del primer ministro meterse la mano al bolsillo, levantar el dedito, levantar la voz y arengar en los hogares peruanos que son a los que llega con... En este momento ese tipo de actitudes no ayudan en nada, pero parten de una incomprensión. Creen que basta con la legalidad para poder resolver el asunto. Olvidan la legitimidad. No se dan cuenta que hay un profundo problema de legitimidad. Yo lo que siento es que estamos en un acelerado proceso de merinización del gobierno de la señora. Acelerado. Lo dije hace unas semanas, decía metafóricamente que el fantasma del señor Merino, cual gallinazo, juro, sobrevolaba la Plaza de Armas y Palacio de Gobierno, pero esto parece que ya está avanzando muy intensamente. ¿Te refieres a esa desconexión? A esa desconexión que presentaba con la calle, a estos discursos que no parecían, digamos, ocurrir en el Perú de ese momento. Claro, porque si recordarás, Raúl, tanto el origen de Sagasti como el origen de Merino es exactamente el mismo y es absolutamente legal. Ambos tuvieron un origen legal. El Congreso eligió, sancionó y nombró. Pero la legitimidad era completamente diferente. El gobierno del señor Merino era la antípoda de aquello que sucedía. Y me parece que aceleradamente eso es lo que está pasando ahora con la señora Boluarte. Ahí podemos discrepar, digamos, porque la impresión que yo tengo es que parte del problema de legitimidad del gobierno de Merino tenía que ver con su origen ilegal, incluso, porque eso fue prácticamente... ¿Por qué ilegal, Raúl? ¿Por qué ilegal? Votaron en el Congreso. Sí, pero los derechos no son ilimitados, pues. Es decir, la vacancia no puede ser un derecho ilimitado. No, entonces tiene que tener algún tipo de limitación.
Está bien, pero tiene que tener algún tipo de limitación. Pero como todas las otras vacancias, Raúl, como todas las otras vacancias, no, todas las vacancias que hemos tenido, todas las vacancias han entrado con forceps en la Constitución. Y todas las disoluciones del Congreso han entrado con forceps en la Constitución. Como dices tú. El origen es exactamente el mismo, un Congreso que vota. Como dices tú, han entrado con forceps en la Constitución. A eso me refiero. Claro, claro. Bueno, sí, pero ese no es el debate en todo caso. También la de Sagasti en todo caso. ¿Pero Sagasti por qué? ¿Si renunció Merino? Su votación en el Congreso es exactamente la misma que la de Merino. Es la misma. Es el mismo organismo actuando. Pero no importa, no quiero defender ese tema. No, pero el origen es la salida del anterior presidente. Bueno, pero nuevamente, ese no es el debate en el que estamos. Ese no es el tema. El tema es que tenemos un problema de legitimidad. Sí. Quiero marcar eso. Quería marcar eso con la diferencia entre Sagasti y Merino. Hay un tema de legitimidad. Un gobierno no puede emerger manifiestamente contra la voluntad de los electores. Sí. Ese es el punto. Y el Congreso no tuvo en esa decisión, como sí tuvo en otras, la habilidad política para entenderlo y para encontrar algunas formas consensuadas de salida que de alguna manera satisfacieran a todos. Y en el caso de la señora Boluarte ha cumplido todas las formalidades. Realmente el señor Castillo cometió suicidio político con ese intento de autogolpe frustrado, y lo que correspondía era la elección en el Congreso, la nominación de la señora Boluarte, validar que era la vicepresidenta. Sí. Pero claramente se ha puesto en un proceso acelerado de deslegitimación. Ese es para frenarlo. Un gobierno no puede tener una actitud como si todo fuera normal cuando hay 49 ciudadanos muertos, incluyendo un policía. No puede. Tiene que dar alguna respuesta. Yo conversé con ella sobre el punto y le dije que para poder enfrentar la situación había que asumir políticamente aquellas 22 muertes entonces. Hoy ya van como 49. 22 entonces. ¿Y cómo se asume políticamente? ¿Con algún ministro renunciante? Los ministros encargados de las carpetas complicadas, en este caso de Defensa y por supuesto el primer ministro, tenían que presentar. Claro, pero el problema es que el ministro de Defensa de la primera era del gobierno de Dina Boluarte es ahora el presidente del Consejo de Ministros. Es decir, hay una doble responsabilidad. Grave error de la señora Boluarte. Viene cometiendo muchos errores. Mira, voy a gobernar hasta el 2026. Sí. Una lectura absolutamente insensible de lo que pasaba, totalmente recortada. Luego, no asumir las responsabilidades en las muertes y entrar en un discurso autojustificatorio. Luego, premiar a una de las personas responsables de esas muertes, haciéndolo una autoridad más importante, como es el cargo del primer ministro. Luego, cuando comenzaron a amainar las movilizaciones, porque llegaban las fiestas de Navidad y mucha gente quería el festejo y también la venta, el señor que ocupa la oficina de la presidencia del Consejo de Ministros salió con una actitud triunfalista. Ya hemos restablecido el orden. No era consciente de que lo que estaba viendo era una tregua obligada por las circunstancias que tenía que ser inmediatamente aprovechada para poder tender esos puentes, esos lazos, esas posibilidades de diálogo y de conversación. Y ahora, así, la pregunta sería ¿por qué se comete otro error? Nuevamente, en términos de comunicación, ¿por qué la presidenta Boluarte no da la cara? ¿Por qué no da mensajes a la nación? Que puede ser en un espacio controlado, leer un teleprompter donde diga las cosas meditadas, escritas, donde no cometa errores por la improvisación, como lo hacía Castillo o como lo hizo ella cuando dijo que no entendía lo que estaba ocurriendo. Pero lo que necesita el país es ver a la presidenta, escucharla, que le explique qué es lo que está ocurriendo. Y si hace falta, que pida perdón por los errores. No, claro que hace falta. Y hace mucha falta. Y hace mucha falta que los ministros asuman su responsabilidad. Mire, yo lo que veo es que el tiempo se comienza a pasar a cuenta regresiva. Sí. El tiempo de la presidencia de la señora Boluarte ha entrado en cuenta regresiva. Lo lamentable de esa cuenta regresiva es que no es como la que ocurre en Cabo Cañaveral cada vez que se lanza un cohete al espacio. 10, 9, 8. Lo lamentable es que esa cuenta regresiva puede significar también el incremento de vidas humanas perdidas. Ajá. Porque la política que se mantiene es exactamente la misma. Una incomprensión de lo que está pasando, una poca flexibilidad para entender que del otro lado hay demandas. No es que sean resultado de la información, hay demandas y demandas políticas. Uno puede estar en desacuerdo, como podría ser natural en toda democracia, pero son demandas. No es que el otro se equivoca, no es que el otro tiene... Son sus demandas. Vamos a conversarlas.
Sí. Vamos a discutirlas, vamos a encontrarles una forma de darle causa en un acuerdo común, por lo menos en un acuerdo que incorpore al 80% de la población y de la sociedad política. Pero en vez de eso, lo que está viendo es un enconchamiento, un esconderse de la situación, un no salir a hablar, entre otras cosas quizás porque no hay nada nuevo que decir, de lo que ya ha dicho con actitud provocadora el señor ministro. En el programa Octavo Mandamiento de Jaime Chincha, aseguraste que le planteaste a Dina Boluarte que renunciara a la presidencia para solucionar la crisis social. ¿Te parece que solucionaría la actual crisis la renuncia de Dina Boluarte? Lo que dije fue que incorporé, que ella debía incorporar en su repertorio de acciones la posibilidad de la renuncia. Ok. Y creo que en una situación tan compleja como la que tenemos, con 49 ciudadanos muertos, ninguna medida política debe no estar puesta sobre la mesa. Porque en determinadas circunstancias, si es que eso detiene el derramamiento de sangre, si es que eso detiene la pérdida de vidas humanas, pues tendrá que renunciar. Y yo lo que siento es que el tiempo se le comienza a cortar. Pero hay un Cada problema día con que esa pasa, salida. Hay un problema con esa salida, Jorge. Y el problema es que si ella renuncia, asumiría alguien emanado del Congreso. Un Congreso todavía más deslegitimado que ella, todavía más odiado que ella, y que probablemente podría tener reacciones y errores mucho más graves que los que ha cometido la presidenta Boluarte. Entonces, no sé si esa salvo sería una que, solución o podría empeorar las cosas, salvo que salvo que esa, encontremos el justo, dices tú. salvo que esa salida encuentre un Sagasti ¿Existe? actual. Bueno, yo he pensado en varios, no voy a dar nombres para no Quemarlos. complicarles la vida, pero he pensado en varios que podrían ser unos por su calidad y otros por su ser anodino, ser el espacio en el cual converjan distintos tipos de actores y de intereses y de propuestas. Pero no hay que dejar de tener esa posibilidad. No podemos seguir perdiendo vidas humanas. No podemos seguir con más muertes en el país. Hoy día la movilización cada día se incrementa más. Hace 2 días los paros regionales en Cusco, en Ayacucho, en Puno han sido totales. No podemos seguir en esa situación y tiende a crecer y tiende a extenderse en otras zonas. Ya Lima comienza a movilizarse. Anoche ha habido una movilización de muchos jóvenes en la noche de ayer en la capital de la República. Si Lima se moviliza, ha llegado el fin de la señora Boluarte. ¿Otárola lo comprende? ¿Otárola sabe que su renuncia tiene que ser anterior que la renuncia de la presidenta? Yo creo que él debería tener esa consideración con ella. Con ella. El señor Otárola ha confundido dos cosas. Ha confundido la legitimidad del gobierno con el voto de investidura. Han dedicado tanto a la presidenta como al tiempo del señor que ocupa la oficina del primer ministro a una interminable conversación con todas las bancadas del Congreso. Lo entiendo desde el punto de vista del voto de investidura, pero desde el punto de vista de la legitimidad del gobierno, la legitimidad del gobierno no está en el Congreso. El Congreso no es capaz de darle legitimidad con el 5 o 6% de aprobación que tiene. La legitimidad de la señora está en la calle y en la opinión pública. Y lo que hace en vez de eso, de ir a su búsqueda, de ir a hablar, que no es fácil, pues, porque la gente te rechaza, la gente te dice Dina asesina, pero Sí. es que estar saliendo y soportar y aguantar. Decía, le asignan a Víctor Raúl Haya de la Torre, no sé si sea cierto, una frase: el político tiene que aceptar que lo traten como si fuera una prostituta y siempre tiene que responder como si fuera una dama. Es decir, es parte del negocio, tiene que tener el pellejo duro suficiente para poder encarar las situaciones, incluso el enojo, la molestia y la ira de la gente. Pero hay que hacerlo. Y poco a poco, una vez que la gente desfoga sus temperamentos y sus enojos y sus humores, encontraremos el momento de la conversación. No sé, Así ha sido siempre. no sé si esa metáfora va con los tiempos que corren, pero bueno, más allá de eso, entiendo a lo que vas. Lo digo por eso en la época de Víctor Raúl. Yo Sí. no digo que ahora dicen que decía, lo que estamos marcando aquí es la importancia de que el político o la política tenga el temple suficiente como para poder enfrentar a una población enojada. Pero al contrario, que no haga política. Una última pregunta, Jorge. La última vez que conversamos fue exactamente 10 minutos después de que Pedro Castillo diera el golpe de Estado. Estuvimos aquí en este mismo espacio conversando sobre las posibles repercusiones del golpe de Estado de Pedro Castillo. Tuvimos en un momento un diálogo también con David Hidalgo y tú tuviste que salir porque estabas recibiendo numerosos mensajes
a tu teléfono. Por supuesto, esta es una pregunta que no tienes que responderla porque es algo privado, ¿no? Pero me dio la impresión de que estabas recibiendo mensajes de Palacio de Gobierno o que estabas recibiendo invitaciones a algún cargo público. ¿Llegaste a barajar esa posibilidad? ¿Llegaste a encontrarte ante esa decisión? No, la verdad es que eran llamadas, algunas sí, de Palacio de Gobierno, de algunos amigos, otras de otros políticos y de compañeros míos del Partido Buen Gobierno, pidiéndome orientación y opinión sobre la situación. Cuál era mi opinión, qué pensaba que podía pasar y a dónde podía ir todo. Entonces era tal la presión, no te imaginas, Raúl, en ese momento la cantidad de mensajes de todo Sí. tipo de gente que me llegaban. Entonces, claro, tenía como la obligación de atender y de responder. No, en ese momento no hubo una oferta de gobierno, Más adelante, lo hubo después. después. Yo lo he mencionado, he hablado hora y media con la señora que propuso el cargo de primer ministro, le planteé ciertas cuestiones que tenían que ser resueltas y realizadas. Una de ellas, asumir la responsabilidad por las muertes, pero evidentemente las decisiones que tomó era claro que dije su Mm, acción de la situación. Y creo que parte del problema que tenía es justamente no haber comprendido en su momento a tiempo la situación. de acuerdo. Jorge Nieto Montesinos, muchas gracias por tu participación en Al Vuelo, como siempre.